Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Bienvenidos una vez más a su canal Ateneo Educativo. Y bueno, pues en esta ocasión, maestros, maestras, vamos a hacer una breve revisión acerca de las orientaciones para nuestra primera sesión de Consejo Técnico de este ciclo escolar 2024-2025, que se va a celebrar a finales del mes de septiembre, concretamente el 27 de septiembre. Así es que, maestros, maestras, bienvenidos, bienvenidas. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas. Pues bien, maestros, podemos observar en pantalla que tenemos como título Orientaciones para la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Y como primera parte tenemos la presentación. Quiero resaltar, uno de los propósitos que han orientado esta transformación es el fortalecer las capacidades de los colectivos docentes para codiseñar el currículo, es decir, la contextualización de contenidos nacionales y la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular. Uno de los puntos principales de esta propuesta educativa es que la escuela se asuma dentro de la comunidad, que haga una lectura de la realidad de esa comunidad de la que forma parte, y a partir de ahí la escuela responde a estas necesidades que prevalecen en la comunidad a través del principio de la autonomía profesional. Ustedes pueden observar ahí en pantalla la agenda de trabajo junto con los propósitos. Y tenemos tres puntos a tratar básicamente en esta agenda. El primer punto de ellos tiene que ver con la evaluación diagnóstica en el marco del diagnóstico socioeducativo. El segundo punto tiene que ver con el programa de mejora continua de la escuela o del servicio educativo. Y el tercer punto a tratar en esta agenda son los asuntos particulares de interés para la escuela o el servicio educativo. Una vez que se plantean estos tres puntos de trabajo, maestros, se plantean asimismo tres propósitos, a los cuales les vamos a dar lectura. Ustedes los tienen ahí en pantalla. El primer propósito es enriquecer el diagnóstico socioeducativo de la escuela o del servicio educativo a partir de la lectura crítica de la realidad y del diagnóstico de los aprendizajes. Ese es el propósito número 1. El propósito número 2 es mejorar el programa analítico a partir del diagnóstico socioeducativo enriquecido. Y el propósito número 3 es acordar el programa de mejora continua a partir del diagnóstico socioeducativo. Entonces, maestros, nosotros tenemos una agenda que pudiera parecer muy ligera en el sentido de los puntos que vamos a abordar, pero esta parte es muy importante comprender que cuando hablamos acerca del diagnóstico socioeducativo, es la parte fundamental del trabajo en el que nos vamos a centrar, no solo en esta sesión de Consejo Técnico, sino en todo un proceso de construcción y de elaboración de dos documentos que son muy importantes para nuestras escuelas. El primero de ellos, que ya tenemos conocimiento de él, es de nuestro programa analítico. La construcción del programa analítico, maestros, surge a partir de la lectura de la realidad, de comprender, de entender, de focalizar esas problemáticas y tratarlas a partir del trabajo áulico, es decir, abordar esas problemáticas desde una visión pedagógica, contextualizando nuestros contenidos y nuestros PDAs que se encuentran o que se ubican en el programa sintético. Entonces, en ese entendido, nuestro diagnóstico nos ayuda a construir nuestro programa analítico. Pero también debemos de comprender que a partir de esta aportación de la construcción o de abordar un proceso de mejora continua, bueno, el diagnóstico socioeducativo nos ayuda a tener una visión más amplia de las problemáticas que atañen, que inciden en nuestra comunidad escolar. Por un lado, nosotros como docentes hacemos un diagnóstico de nuestros grupos para conocer las problemáticas o las necesidades de aprendizaje, sobre todo los canales de aprendizaje, cómo aprenden, las habilidades que nuestros alumnos
traen o que nosotros como docentes creemos que requerimos para trabajar con ellos. Pero cuando hablamos del diagnóstico socioeducativo, ustedes lo van a ver más adelante, nos amplía un poquito más la visión con respecto a una idea nada más de qué aprendizajes tienen o qué aprendizajes no tienen nuestros alumnos. Entonces, en ese sentido, los 3 puntos que tenemos en nuestra agenda del día de hoy, pues van a tener esta visión con la intención de concretar o de estructurar un programa analítico por un lado y un programa de mejora escolar o un programa de mejora continua, perdón, por otro lado. Entonces, estos son los puntos que se van a tocar en la agenda y esos son los propósitos que vamos a abordar. Ahora, tenemos aquí en pantalla el punto que decíamos hace un momento, la evaluación diagnóstica en el marco del diagnóstico socioeducativo. A partir del inicio del ciclo escolar, maestras, maestros, así como las y los agentes educativos han llevado a cabo una diversidad de actividades para conocer las características y desarrollo de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, entre las que se encuentran la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Este párrafo hace mención, maestros, de los insumos que nos aportó Mejoredu. ¿Los pudiste haber elaborado o no los pudiste haber elaborado? Pero si ustedes recuerdan, en uno de nuestros videos, en uno de nuestros materiales, hacíamos la sugerencia para que en un curso inductivo, tú como docente pudieras estructurar un diagnóstico con referencia a los contenidos de tu asignatura o de tu materia. ¿Para qué? Para que tú pudieras de alguna manera entender la dinámica de tu grupo y a partir de ahí establecer una estrategia que pudieras subsanar o abordar esos posibles vacíos que tú vas a encontrar en tus alumnos. Entonces, a partir de este diagnóstico de aula, tú ya tienes una idea en el sentido de cómo se conforma tu grupo. Sin embargo, cuando hablamos del diagnóstico socioeducativo, es con una perspectiva más amplia. Quiero comentarte que ya está a tu disposición toda una serie de materiales que hemos diseñado para ti referente a cómo construir el programa de mejora continua de nuestra escuela. A partir del entendimiento de qué es un proceso de mejora y entonces, como punto final, llegamos a la construcción de un instrumento que recoge ese proceso que se denomina programa de mejora continua. Entonces, aquí hace mención de los diversos procesos de diagnóstico que nosotros podemos implementar. Por un lado tenemos lo de Mejoredu, pero por otro lado también tenemos aquellas intenciones personales que tú y yo como docentes podemos instrumentar con el fin de entender la dinámica de nuestro grupo. Bueno, este diagnóstico que nosotros hacemos en virtud de los aprendizajes o de las habilidades o de los conocimientos de nuestros alumnos, pues se van a sumar a este marco del diagnóstico socioeducativo, donde, repito, no solamente es una cuestión del aula, sino que tiene que ver también con la gestión amplia de la escuela. Entonces, bueno, ahí vienen algunas preguntas que nos van a ayudar a entender el resultado de nuestro diagnóstico. ¿Qué información consideras más relevante? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en sus aprendizajes? ¿De qué manera la información y los hallazgos obtenidos se recuperan para enriquecer el diagnóstico socioeducativo? Es decir, este diagnóstico que tú ya hiciste en virtud de los aprendizajes, ¿cómo enriquece el diagnóstico socioeducativo? ¿Qué perspectiva nos aporta el diagnóstico de cada uno de los maestros que realizó en su aula? Y bueno, en ese sentido, maestros, vamos a trabajar a enriquecer, a aportar desde la trinchera de cada docente a partir de su diagnóstico que realizó, vamos a poder aportar a este diagnóstico con una visión un poquito más amplia. Les repito, ya tenemos disponible en nuestro canal todo un material diseñado para la construcción o elaboración de nuestro programa de mejora. Y uno de los episodios es precisamente el diagnóstico socioeducativo. Como segundo punto de nuestra agenda, maestros,
tenemos precisamente el programa de mejora continua de la escuela. Para avanzar en la planeación del proceso de mejora continua de la escuela o de servicio educativo, es importante que retomen el diagnóstico socioeducativo, los ámbitos considerados para acordar el programa de mejora continua y definir objetivos, metas y acciones. Rápidamente, el programa de mejora continua consiste en el diagnóstico, por un lado, entender la problemática no solo del aula, sino en el amplio sentido de la comunidad educativa. A partir de ahí, focalizamos las problemáticas, las priorizamos y diseñamos una serie de objetivos, metas y acciones que nos van a llevar a atender o a pretender atender o aproximarnos a la solución de esa problemática. Yo sé, maestros, que es una situación que a veces nos cuesta trabajo asimilarla. En nuestro tutorial específico de la construcción del programa de mejora continua, expresamos la idea de que el programa de mejora no es un documento más, no es un documento administrativo, sino que es el eje del trabajo en relación al colectivo como comunidad educativa, como escuela, no solo en lo que implica en mi aula, repito, sino en los ámbitos más amplios que tiene que ver la gestión escolar. Entonces, en ese sentido, la construcción de ese documento, pues tiene que ser en colectivo. No podemos asumir la idea de que este trabajo lo va a hacer una sola persona o con la visión de una sola persona, sino que es con la visión de todos. Todos tenemos que participar en el diagnóstico, todos tenemos que participar en la priorización de las problemáticas, todos tenemos que participar en la construcción de los objetivos, de las metas y de las acciones. Te repito, tenemos ya disponible en nuestro canal un material específico que nos habla acerca de qué es el programa de mejora continua y cómo realizar la planeación adecuada de nuestro plan de mejora. Y como último punto, maestros, tenemos los asuntos particulares de interés para la escuela o el servicio educativo. Aquí quiero mencionar lo siguiente. Tenemos un documento que es muy interesante. Este documento es la programación propuesta para las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. Este documento, como lo menciona su nombre, es una programación propuesta para las siguientes 7 sesiones que vamos a tener de nuestro Consejo Técnico Escolar. Nos plantean 10 temáticas, donde nosotros podemos de alguna manera elegir las temáticas y de acuerdo al consenso del colectivo docente podemos establecer qué temática vamos a abordar en qué sesión. Entonces, en ese sentido, maestros, tenemos que definir las temáticas que vamos a abordar en las siguientes sesiones y avanzar en la construcción, repito, maestros, ojalá que aprovechemos el tiempo en la construcción de 2 documentos que son muy importantes para nuestra escuela. Primero, el programa de mejora continua, que tiene que ver con la gestión más amplia de la escuela, y por otro lado, el programa analítico, que tiene que ver, sí, con la atención ya directa de estas problemáticas que ya detectamos, pero desde mi aula. Yo como docente, a partir de mis contenidos y de mis PDAs, ¿cómo puedo abordar estas problemáticas? ¿Cómo puedo yo atender estas problemáticas? ¿Están afectando mi entorno? Sí, pero yo desde mi aula, ¿cómo voy a responder a ellas? Entonces, pues maestros, maestras, esta es la agenda planteada para nuestra primera sesión de Consejo Técnico Escolar. Como ustedes pueden ver, aparentemente son 3 puntos muy simples, pero requieren de nuestra atención y de nuestro trabajo, porque primero hay que nutrir ese diagnóstico, segundo hay que comenzar a construir nuestro programa de mejora continua y tercero hay que estructurar las temáticas a realizarse en las siguientes sesiones de Consejo Técnico Escolar. Quiero cerrar con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un proceso de mejora continua, debemos de entender que son procesos graduales y paulatinos. Es muy probable, maestros, que en una primera intención no logremos cumplir al 100% los objetivos ni las metas. Es muy posible que nos equivoquemos, es muy posible que cometamos errores y que haya inconsistencias. Es normal. Parte de los procesos de mejora es que debemos de entender que los cambios no se dan de manera abrupta, es decir, se dan a partir de pequeñas modificaciones
que se hacen cotidianas, que se hacen hábitos y que poco a poco van ayudando a transformar la realidad de nuestros centros educativos. Entonces, maestros, yo te invito a que con la mejor disposición tratemos de construir nuestros programas tanto analítico y nuestro programa de mejora continua. Maestro, maestra, yo soy tu amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Me da mucho gusto que hayas llegado aquí hasta el final de este video. Si no te has suscrito, maestro, maestra, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ateneo Educativo, y también que nos sigas en nuestra página de Facebook como Alejandro Parra, coordinador, o también tenemos nuestra página de Ateneo Educativo en Facebook. Así es que, maestro, maestra, nos vemos en la próxima. Recuerda, tenemos toda una serie diseñada específicamente para poder, para que tú puedas estructurar, para poder construir nuestro programa de mejora. Entonces, maestro, no nos despedimos, seguimos aquí, quédate en Ateneo Educativo.